¿Sabías que Escorpio no es solamente el signo intenso del zodiaco? Porque esa es probablemente una de las ideas que más se repiten cuando se habla de este signo. Que si Escorpio es celoso o celosa, que si es vengativo o vengativa, que si siempre está enfadada o enfadado, que si es oscuro o oscura, que si da miedo. Y cómo ocurre con todos los signos cuando reducimos una energía. Con 4 tópicos nos perdemos lo que es verdaderamente importante, porque Escorpio es muchísimo más que todo esto. Escorpio habla de transformación, habla de profundidad y nos habla de verdad. Nos habla de todo aquello que ocurre por dentro y que muchas veces no se ve desde fuera. Es una energía que nos invita a mirar lo que normalmente evitamos, las heridas, los miedos, las pérdidas, los cambios, los finales y también la enorme capacidad que tenemos para volver a empezar. Después de Aries, que inicia el camino, después de Tauro, que construye y da estabilidad, después de Géminis, que pregunta y aprende, de Cáncer, que cuida y protege, de Leo, que expresa quién es, y de Virgo, que ordena y mejora, después de Libra, que aprende a relacionarse con los demás, aparece Escorpio y aquí la energía cambia de nuevo por completo. Si Libra nos enseñaba a mirar al otro, a construir relaciones, a construir vínculos y a buscar el equilibrio, luego llega Escorpio y nos hace una pregunta diferente, una pregunta mucho más profunda. ¿Hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a conocerte de verdad? ¿Hasta dónde te atreves a mirar aquello que normalmente escondes? Porque una cosa es relacionarnos y otra muy distinta es mostrarnos de verdad. Mostrar nuestras luces, pero también nuestras sombras, y precisamente ahí es donde empieza la energía de Escorpio. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Y hoy seguimos avanzando en nuestra serie dedicada a los 12 signos del zodiaco para descubrir la verdadera esencia de Escorpio. Por cierto, si todavía no has visto los vídeos anteriores, los tienes todos disponibles aquí en este mismo canal, así que te animo a verlos, porque aunque tú no seas de un signo concreto, todos tenemos los 12 signos del zodiaco presentes en nuestra carta natal. Y comprender cada uno de ellos te va a ayudar a entender muchísimo mejor la astrología y sobre todo tu propia carta. Escorpio es el 8º signo del zodiaco y para comprender qué representa vamos a recordar brevemente el camino que hemos recorrido hasta llegar a él, hasta llegar aquí. Aries representa el impulso, la acción, el primer paso. Tauro aporta estabilidad y nos enseña a construir algo sólido. Géminis despierta la curiosidad, la comunicación y la necesidad de comprender el mundo. Cáncer nos conecta con las emociones, con el hogar, con el cuidado y con la protección. Leo nos invita a descubrir quiénes somos, a expresar nuestra propia identidad y a permitirnos brillar. Virgo nos enseña a ordenar mejor y a poner nuestros talentos al servicio de algo útil. Y Libra nos recuerda que no vivimos solos. Libra nos habla de las relaciones, del encuentro con el otro, de la cooperación y del equilibrio. Y entonces aparece Escorpio. Y si Libra nos preguntaba ¿cómo me relaciono contigo?, Escorpio va mucho más allá y se pregunta ¿qué ocurre cuando dejo de esconderme? ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué heridas sigo llevando dentro? ¿Qué partes de mí necesitan transformarse? Y aquí encontramos una de sus grandes claves, y es que Escorpio nos habla de transformación, pero no de una transformación superficial. Habla de esos cambios que ocurren por dentro, de esos procesos que muchas veces nadie ve,
de esas etapas en las que dejamos de ser quienes éramos para convertirnos poco a poco en alguien diferente. Porque todas las personas cambiamos, todas perdemos, todas atravesamos crisis y todas vivimos finales. Y Escorpio nos recuerda que cada final también puede convertirse en un nuevo comienzo. Escorpio nos invita a conocernos de verdad, no solo desde nuestras luces, sino también desde nuestras sombras. No solo desde aquello que nos gusta de nosotros, de nosotras, sino también desde aquello que nos cuesta mirar. Porque únicamente cuando somos capaces de reconocer todo lo que somos, podemos empezar a cambiarlo, podemos empezar a transformarlo. No basta con sobrevivir a los cambios, sino que también necesitamos aprender de ellos, comprenderlos, integrarlos y permitir que nos transformen. Escorpio pertenece al elemento agua y esto también es muy importante pues, para comprender su energía. En astrología ya hemos visto en otros vídeos que el agua tiene que ver con las emociones, con la intuición, con la sensibilidad, con el mundo interior, con todo aquello que sentimos, aunque muchas veces no sepamos explicarlo muy bien con palabras. Pero Escorpio no es la misma agua que Cáncer. Cáncer es un agua que protege, que nutre, que cuida, es el agua que nos conecta con el hogar, con la familia, con los afectos y con la necesidad de sentirnos seguras, de sentirnos seguros. Escorpio, en cambio, representa un agua mucho más profunda, silenciosa e intensa. Es como un lago que desde la superficie pues, puede parecer completamente tranquilo, aunque debajo se estén moviendo y estén ocurriendo muchísimas cosas. Y esta imagen resulta muy representativa porque Escorpio suele vivir gran parte de su mundo emocional por dentro. No siempre expresa todo lo que siente, no siempre muestra todo lo que piensa y no siempre deja ver lo que está viviendo. Y eso no significa que Escorpio no sienta. Muchas veces significa exactamente todo lo contrario, que Escorpio siente tanto que necesita tiempo para comprenderlo antes de expresarlo. Escorpio es agua de transformación, profundidad e introspección. Por eso tiene una gran capacidad para mirar más allá de las apariencias, para preguntarse qué hay detrás de una emoción, de una reacción, de una herida o de un silencio. Rara vez se conforma con la primera respuesta porque necesita comprender qué ocurre debajo de la superficie. Y eso puede convertirse en una energía pues, extraordinariamente observadora, intuitiva y capaz de entender la complejidad emocional del ser humano, pero recuerda además que no estamos diciendo que todas las personas escorpinianas sean iguales. Estamos hablando de una energía y esa energía puede aparecer en tu Sol, en tu Luna, en tu ascendente, en tu Venus, en tu Marte o en cualquier parte de tu carta natal. Por eso, aunque no seas Escorpio de signo solar, también tienes esa energía en algún lugar de tu carta y comprenderla te va a ayudar a entender cómo afrontas en tu vida los cambios, cómo gestionas las emociones profundas, cómo construyes la confianza y cómo te transformas a lo largo de la vida. Además de ser un signo de agua, Escorpio es también un signo fijo. Los signos fijos son los que sostienen, mantienen y concentran la energía y Escorpio hace exactamente eso con el agua. No vive las emociones de una forma rápida o pasajera, sino que necesita tiempo para sentir, para comprender y para integrar lo que vive. Por eso puede ser muy constante cuando establece un vínculo importante porque entrega su confianza o cuando encuentra pues, un propósito que conecta de verdad con su mundo interior. Escorpio puede sostener una relación, una amistad, un compromiso, un proyecto o un proceso personal durante muchísimo tiempo, pero necesita sentir que tiene un significado profundo. Escorpio no se encuentra cómodo, no se encuentra cómoda en la superficialidad, necesita autenticidad, necesita verdad, profundidad y precisamente por ser fijo no suele cambiar de opinión de un día para otro.
Cuando Escorpio toma una decisión importante, normalmente lo hace después de haber observado y reflexionado mucho, y una vez que encuentra su respuesta puede mantenerse muy firme. Esto le aporta perseverancia, resistencia y capacidad para atravesar procesos largos sin rendirse, pero también se puede convertir en una dificultad porque cuando Escorpio se aferra a una idea, a una herida o a una decepción, a una pérdida, puede costarle muchísimo soltarla, puede seguir reviviendo una conversación, intentando comprender qué ocurrió y buscando respuestas incluso cuando ya no existen. Y aquí aparece uno de sus grandes aprendizajes. Transformar no consiste solamente en profundizar, también consiste en saber dejar ir. Porque llega un momento en el que seguir sosteniendo algo del pasado ya no nos protege, sino que simplemente nos lastra y nos impide avanzar. Y cuando Escorpio comprende que soltar no significa olvidar ni restar importancia a lo que ha vivido, aparece una de sus virtudes más extraordinarias, y es su capacidad para renacer una y otra vez. Para entender bien a Escorpio tenemos que hablar de sus planetas regentes. Tradicionalmente, Escorpio está regido por Marte y fue así durante siglos hasta que en 1930 se descubrió Plutón. A partir de ese momento, gran parte de la astrología moderna comenzó a considerar Plutón como su regente. Por eso, hoy en día encontramos las dos interpretaciones. La astrología tradicional continúa trabajando con Marte, mientras que la astrología moderna incorpora también a Plutón. Y conocer ambas visiones nos ayuda a comprender mucho mejor la energía de este signo, la energía de Escorpio. Marte representa la acción, la voluntad, la fuerza, la lucha y el instinto de supervivencia, pero Marte no se expresa igual en Escorpio que en Aries. Si Aries utiliza su energía para iniciar, para actuar y para abrir caminos, Escorpio la utiliza de una forma más contenida, más estratégica y más paciente. Escorpio no suele actuar por impulso, sino que observa, espera, analiza y cuando decide dar un paso normalmente ya ha recorrido ese camino muchas veces a nivel interno. Plutón, por su parte, representa simbólicamente la transformación, los finales, los nuevos comienzos, la muerte y el renacimiento. Y cuando hablamos de muerte en astrología, no hablamos necesariamente de una muerte física, hablamos de procesos simbólicos, de etapas que terminan, de identidades que dejamos atrás, de creencias que ya no nos sirven o de relaciones, trabajos o formas de entender la vida pues, que han llegado a su fin. Todos atravesamos procesos y pequeños finales y cada uno de ellos nos obliga de alguna manera a transformarnos. Y eso es lo que representa Plutón, la capacidad de atravesar la oscuridad sin quedar atrapado en ella y la capacidad de reconstruirse después de una crisis, la capacidad de descubrir una nueva versión de uno mismo, de una misma. Y Escorpio nos pregunta, ¿qué parte de ti necesita transformarse? ¿Qué estás intentando sostener aunque ya haya terminado? ¿Qué miedo es el que te impide cambiar? ¿Qué herida necesitas dejar atrás para que no dirija tu vida? Son preguntas incómodas, pero todos tenemos zonas que preferimos no mirar. Pero Escorpio nos recuerda que el crecimiento rara vez ocurre cuando todo permanece exactamente igual. Muchas veces necesitamos atravesar la incertidumbre, despedirnos de una etapa y aceptar un final para descubrir que al otro lado también existe un nuevo comienzo. Cuando hablamos de Escorpio y de transformación, es importante aclarar algo. Transformarse no significa dejar de ser quien eres, no significa convertirte en otra persona ni borrar tu pasado. Transformarse significa crecer, significa aprender y permitir que las experiencias cambien algo dentro de ti. Es dejar atrás aquello que ya no te ayuda, es soltar aquello que ya no eres y es atreverte a evolucionar. No podemos crecer si intentamos que todo permanezca todo el tiempo igual. No podemos convertirnos en quienes estamos llamados o llamadas a ser. Seguimos viviendo desde las heridas de quienes fuimos. Pero transformarse tampoco significa destruir todo
ni romper con todo cada vez que aparece un problema. Escorpio, cuando está en equilibrio, transforma aquello que ya ha cumplido su función, pero cuando Escorpio está en sombra puede quedarse atrapado o atrapada en el dolor, creyendo que continuar sufriendo es la única forma de no olvidar, y ahí está la diferencia. La verdadera transformación no consiste en permanecer dentro del sufrimiento, dentro de la herida, sino que consiste en aprender de ella, integrarla y permitir que deje de dirigir nuestra vida. El cambio externo puede aparecer después de una ruptura, de una enfermedad, de un cambio de profesión, de un proceso terapéutico, de una maternidad, de una paternidad o de un duelo, pero lo importante para Escorpio no es solamente lo que cambia afuera, sino lo verdaderamente importante es lo que cambia a nivel interior, dentro. Que aquello que hemos vivido nos ayude a comprender y a crecer. Cuando Escorpio está en equilibrio, cuando está equilibrado, puede ser una energía muy transformadora, aporta profundidad, autenticidad, intuición, lealtad, compromiso y una enorme fuerza interior. También aporta valentía para mirar de frente aquello que duele y capacidad para superar las dificultades. Escorpio puede acompañar a otras personas en momentos muy difíciles, es capaz de sostener a los otros cuando otras personas no sabían cómo hacerlo y puede escuchar sin juzgar. Escorpio puede comprender aquello que cuesta explicar con palabras y puede mirar mucho más allá de las apariencias. No suele, además, asustarse ante las emociones intensas y no necesita fingir que todo está bien cuando realmente no lo está. Escorpio prefiere mirar la realidad, comprenderla y empezar a transformarla. Escorpio tiene una enorme capacidad para renacer. Puede atravesar pérdidas, crisis y cambios profundos y aún así encontrar la fuerza para volver a levantarse. Y no porque no sufra, sino porque descubre que incluso el sufrimiento puede acabar convirtiéndose en aprendizaje. Cuando Escorpio ama, suele hacerlo con mucha entrega, con mucha lealtad y con mucho compromiso. No se queda fácilmente en relaciones superficiales. Necesita una conexión auténtica, confianza y libertad para mostrarse tal y como es. También puede ser un gran protector, una gran protectora, puede permanecer cuando llegan los momentos complicados, los momentos difíciles y demostrar una enorme fortaleza cuando alguien necesita apoyo. Escorpio nos recuerda que vivir no consiste en evitar el dolor. Vivir también es aprender, es soltar, es transformarnos y es descubrir que incluso después de los momentos más complicados, después de los momentos más oscuros, puede volver a aparecer la luz. Como toda energía, Escorpio también tiene su parte negativa, también tiene su sombra. Cuando Escorpio se desequilibra pueden aparecer la desconfianza, los celos, el resentimiento, la necesidad de control, la dificultad para perdonar y el miedo a mostrarse vulnerable. Pero detrás de esa sombra no tiene por qué haber maldad. Muchas veces lo que hay es una herida relacionada con la confianza. Una necesidad profunda de sentirse seguro, de sentirse segura y de saber que si bajan las defensas, sus heridas no se van a utilizar en su contra. Por eso, cuando Escorpio teme una traición, puede cerrarse, puede levantar muros, puede guardar silencio o intentar controlarlo todo y puede alejarse antes de que le hagan daño. Y en el fondo, lo que Escorpio se está preguntando es, ¿puedo confiar en ti? ¿Estás siendo sincero, sincera conmigo? ¿Es seguro mostrarme tal y como soy? ¿Volverán a hacerme daño si bajo la guardia? Y cuando comprendemos esto, empezamos a ver la parte más vulnerable de Escorpio. Porque confiar para esta energía nunca es un acto superficial, es un acto de enorme valentía. Se dice mucho que Escorpio necesita controlarlo todo, pero conviene entender qué significa realmente. Todos necesitamos una cierta sensación de seguridad y de control
El problema aparece cuando intentamos controlar aquello que por naturaleza no podemos controlar, cuando necesitamos saberlo todo, cuando intentamos anticiparnos a las cosas constantemente, cuando intentamos anticiparnos a todo aquello que puede ocurrir o cuando vivimos evitando cualquier posibilidad de sufrir. Y ahí es cuando Escorpio entra en sombra, porque intentar controlarlo todo no evita el dolor, simplemente nos impide disfrutar del presente. Escorpio en equilibrio aprende a confiar, comprende que no todo depende de él, que no todo depende de ella y que algunas respuestas solamente las vamos a tener o van a aparecer con el tiempo. Pero confiar no significa ser ingenuo, no significa ser ingenua, ni ignorar las señales cuando algo no funciona. La confianza de verdad, la confianza verdadera, consiste en abrir el corazón sabiendo que siempre existe una parte de incertidumbre. Consiste en crear una relación, en crear un vínculo sin intentar controlar completamente pues, qué es aquello que va a ocurrir. Y esto requiere valentía porque cuando confiamos también aceptamos la posibilidad de salir heridos, de salir heridas. Por eso muchas personas levantan muros incluso antes de que exista un peligro real. Pero vivir siempre detrás de esos muros también tiene un coste, también tiene un precio, y es que nadie puede conocerte de verdad si nunca permites que las personas se acerquen a ti. La vulnerabilidad no es debilidad, es confianza, es honestidad y es la capacidad de decir, pues esto es lo que siento, esto es lo que hay, esto es lo que me preocupa y esto es lo que me ha dolido. Y hacerlo sin pensar que por ello dejamos de ser fuertes. Escorpio necesita recordar que proteger el corazón no significa encerrarlo para siempre. En las relaciones, Escorpio suele buscar profundidad, confianza, lealtad, compromiso y intimidad emocional. Escorpio necesita sentir que se puede mostrar tal y como es, que no tiene que esconder una parte de sí mismo, una parte de sí misma, que puede bajar las defensas y hablar también de sus miedos y de sus heridas. Cuando siente que existe un vínculo auténtico, puede ser muy entregado, muy entregada, muy leal y muy protector o protectora. Pero también pueden aparecer la desconfianza, el miedo al abandono o la dificultad para expresar aquello que le duele. Escorpio necesita aprender que amar no significa vivir preparado o preparada para la próxima herida. Amar también es abrirse, es confiar y es permitir que el otro entre en nuestro mundo interior, pero cuidado también que entregarse no significa depender. La entrega no es dependencia, es compartir la vida con alguien. Compartir la vida con alguien no significa dejar de tener una vida propia. Una relación puede enriquecernos muchísimo, pero no debería convertirse en el único lugar donde encontramos la seguridad. La entrega más profunda nace de una persona que también sabe pues, sostenerse a sí misma. Escorpio puede ser una energía muy leal, como ya hemos visto, cuando confía en alguien no suele hacerlo a medias, se entrega por completo, acompaña, protege. Escorpio puede guardar un secreto, escuchar durante horas o sostener a alguien en uno de sus peores momentos. Pero una cosa es ser leal y otra muy distinta es quedarse en un lugar por miedo a soltar. Y a veces Escorpio puede aguantar demasiado e intentar salvar una relación, una amistad o una situación que hace tiempo que ha dejado de ser buena para él o para ella. Y eso ya no es lealtad, eso es miedo al cambio. Ser leal no significa aguantar cualquier cosa. Significa cuidar aquello que merece la pena ser cuidado y tener también la valentía de marcharse cuando un vínculo, cuando una relación ha dejado de construirse desde el respeto, desde la confianza o desde el cariño.
Otro de sus grandes aprendizajes está relacionado con el perdón. Escorpio necesita comprender lo ocurrido, integrar la experiencia antes de seguir adelante. El problema aparece cuando ese proceso nunca termina y continúa reviviendo siempre la misma herida, la misma conversación, la misma decepción, porque llega un momento en el que el dolor deja de enseñarnos y empieza simplemente a ocupar espacio. Perdonar no significa justificar, no significa decir que aquello estuvo bien y tampoco significa olvidar. Perdonar significa dejar de cargar para siempre con un peso que ya no puede cambiar el pasado. Significa permitir que una herida deje de llevar el control de nuestra vida. Escorpio puede tener una enorme fuerza interior, pero su verdadero poder no consiste en dominar, ni imponer, ni manipular, ni controlar a los demás. El poder de Escorpio está en la transformación, en transformarse, en levantarse después de una caída, en atravesar momentos difíciles sin perder la capacidad de seguir adelante, en descubrir recursos que ni siquiera sabía que tenía. Un Escorpio en equilibrio puede inspirar porque demuestra que es posible cambiar y reconstruirse. Puede recordarnos: para, respira, esto pasará, no eres la misma persona que empezó este camino, confía en tu capacidad para volver a levantarte. Cuando Escorpio está en sombra, esa necesidad puede convertirse en una necesidad de control y entonces necesita recordar algo importante, y es que una persona verdaderamente fuerte no necesita controlar a nadie, sino que su mayor fortaleza consiste en aprender a controlarse y gobernarse a sí misma. En el trabajo y en los proyectos, Escorpio puede aportar profundidad, perseverancia, compromiso, discreción y una gran capacidad de análisis y de investigación. Escorpio tiene facilidad para llegar hasta el fondo de un problema. Puede funcionar muy bien en áreas relacionadas con la psicología, con la terapia, con la medicina, la criminología, las finanzas, la gestión de crisis, la investigación paranormal o el acompañamiento personal. En definitiva, en profesiones donde sea necesario comprender aquello que no resulta evidente a simple vista. Escorpio necesita sentir que su trabajo tiene sentido, que aquello que hace aporta algo importante o genera algún tipo de transformación. Puede costarle sentirse realizado en un trabajo completamente superficial, repetitivo o sin ningún reto. Pero también necesita aprender a no cargar con todo, a que ayudar no significa salvar a todo el mundo. Escorpio puede construir proyectos muy sólidos cuando une su profundidad con equilibrio, con compromiso y con flexibilidad, y cuando es capaz de controlar su intensidad y estar sereno, serena y en calma. De forma simbólica, Escorpio está asociado al aparato reproductor, a los órganos sexuales, a la pelvis y a los procesos de eliminación y sobre todo, como hemos dicho, a la capacidad de regeneración. No voy a hablar de salud médica, sino que vamos a hablar a nivel simbólico y energéticamente. Escorpio tiene mucho que ver con todo aquello que transformamos y con lo que necesitamos dejar atrás, porque para crecer muchas veces necesitamos soltar y dar espacio a lo nuevo. Cuando esta energía pierde el equilibrio, puede aparecer mucha tensión acumulada, como si la persona estuviera sosteniendo emociones que nunca termina de expresar, o como si llevara demasiado peso sobre sus hombros. Y por eso puede ser importante el que encuentre espacios para liberar. Puede ser bueno, por ejemplo, hablar, escribir,
hacer terapia si la necesita, ¿vale? Meditar, mover el cuerpo, respirar y permitir que aquello que ya no necesitamos pues pueda marcharse, porque no todo tiene que quedarse para siempre. Ahora vamos a recordar algo que es importante, y es que Escorpio no es solamente ser Escorpio. Escorpio es una energía que puede aparecer en diferentes partes de tu carta natal. Así que si tienes el sol en Escorpio, esta energía puede tener mucho peso en tu identidad, en tu manera de afrontar los cambios y en la forma de construir tus relaciones más profundas. Puede existir una necesidad importante de comprender, de investigar y de descubrir qué hay detrás de las apariencias. Si tienes la luna en Escorpio, es posible que vivas las emociones con muchísima intensidad. Puedes necesitar una gran intimidad emocional y sentir pues, que puedes mostrarte tal y como eres. También puede costarte determinadas experiencias precisamente porque las vives de una manera muy profunda. Si tu ascendente es Escorpio, los demás pueden percibirte como alguien reservado, como alguien reservada, observador, observadora, o con una presencia muy fuerte, aunque tú no tengas esa intención. Puede que transmitas profundidad o una cierta sensación de misterio simplemente por tu manera de ser, por tu manera de estar. Si tienes a tu Venus en Escorpio, puede aparecer una forma de amar intensa, comprometida y leal. Una manera de amar que necesita profundidad, honestidad y confianza. Si tienes a tu Marte en Escorpio, la acción suele ser más estratégica que impulsiva. Puede existir una enorme capacidad para perseverar, para concentrar la energía y para luchar durante mucho tiempo por aquello que realmente consideras importante. Y si tienes Escorpio en una casa concreta, pues esa área de tu carta, ese área de tu vida, es la que va a tener una energía de transformación, de profundidad y de regeneración. Por ejemplo, si tienes a tu Escorpio en la casa 4, puede hablar de transformaciones importantes dentro del ámbito familiar o dentro de las emociones. Si tienes a tu Escorpio en la casa 8, pues puede potenciar todavía mucho más el interés por la psicología, por todo lo que tiene que ver con la simbología o con los procesos de cambio o la espiritualidad. Y si tienes a un Escorpio en casa 10, puede llevar esa capacidad de transformación al ámbito profesional y aportarte habilidad para gestionar crisis, investigar o acompañar procesos complejos. No vamos a profundizar hoy en las casas porque las vamos a ver más adelante en este curso de astrología que hay aquí en el canal. Pero sí que quiero que empieces a entender un poquito que Escorpio no es solo un signo, sino que es una energía que puede actuar en diferentes áreas de tu carta y de tu vida. Escorpio necesita profundidad, necesita verdad, confianza, intimidad, comprender, transformar y sentir que aquello que vive tiene un sentido. Pero también necesita aprender a soltar, a confiar un poco más, a no intentar controlarlo todo y a expresar lo que siente antes de que el silencio se convierta en distancia. Escorpio necesita aceptar que no todas las personas van a repetir las heridas del pasado, a dejar de vivir permanentemente a la defensiva y a comprender que mostrarse vulnerable también puede ser una forma de fortaleza. Cuando Escorpio está en equilibrio, no necesita vivir preparado para la próxima herida, sino que vive desde la conciencia, la profundidad y la confianza y desde la capacidad de transformarse sin perder su esencia. Si tienes mucha energía escorpiniana, puede ayudarte el que te hagas las siguientes preguntas o reflexiones. ¿Estoy confiando o estoy intentando controlarlo todo? ¿Estoy escuchando mi intuición o lo que hago es escuchar mis miedos?
¿Me cuesta demasiado dejar atrás el pasado? ¿Estoy protegiendo mi corazón o lo estoy encerrando? ¿Me permito mostrar lo que siento? ¿Estoy transformando mis heridas o sigo viviendo desde ellas? ¿Estoy siendo leal por amor o por miedo a soltar? ¿Estoy utilizando mis fortalezas para crecer o para levantar barreras? Escorpio no necesita dejar de sentir, necesita vivir sus emociones de una forma más consciente, más libre y más serena. Y si todo lo contrario, si sientes que tienes poca energía escorpiniana, poca energía de Escorpio, también puedes trabajarla. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues si te cuesta mirar hacia adentro, te falta energía de Escorpio. Si huyes constantemente de las emociones difíciles, te falta Escorpio. Si te da miedo cerrar etapas, si evitas cualquier cambio, si buscas distraerte para no sentir, o si te cuesta profundizar en tus relaciones, en todos estos cambios, en todas estas opciones, puede que necesites activar tu Escorpio interno. Y lo puedes hacer pues dedicando tiempo a conocerte mejor, escribiendo sobre aquello que sientes, hablando pues, de una manera honesta y haciendo terapia si la necesitas. Practica la meditación, aprende a despedirte de aquello que ya terminó y ve confiando poco a poco y permitiendo que cada experiencia, incluso la más difícil, pueda enseñarte algo. Porque todo esto es Escorpio. Y para ir cerrando, vamos a resumir la energía de Escorpio de una forma muy clara. Escorpio es agua, es fijo, Escorpio profundiza, observa, siente intensamente, busca la verdad y transforma. Escorpio dice, quiero comprender qué hay debajo de la superficie. Quiero construir relaciones, quiero construir vínculos que sean auténticos. Quiero transformarme a través de lo que vivo. Su luz es la profundidad, la lealtad, la resiliencia, la intuición, la capacidad de transformación y la fortaleza para atravesar momentos complicados, momentos difíciles. Y su sombra puede ser la desconfianza, la necesidad de control, el miedo a mostrarse vulnerable, la dificultad para soltar o el temor a volver a sufrir. Su aprendizaje es confiar sin perder la prudencia, sentir sin quedarse atrapado o atrapada en el dolor y transformarse sin tener miedo al cambio o amar sin intentar controlar. Y sobre todo recordar que la verdadera fortaleza no consiste en levantar muros, sino que consiste en saber cuándo protegerse y cuándo volver a abrir el corazón. Y ahora quiero que pienses en tu propia vida, aunque no seas Escorpio de Sol, da igual, pregúntate, ¿hay algo que necesito dejar atrás y todavía me estoy resistiendo a soltar? ¿Estoy viviendo desde la confianza o desde el miedo? ¿Hay alguna herida del pasado que sigue ahí condicionando mis decisiones? ¿Me permito mostrarme cómo me siento, cómo soy, o intento aparentar siempre que puedo con todo? ¿Estoy intentando controlarlo todo porque en el fondo tengo miedo a sufrir? ¿Estoy permitiendo que las experiencias me transformen o sigo aferrándome a quien fui hace años? Todos tenemos, como hemos dicho, Escorpio en alguna parte de nuestra carta natal y todos podemos aprender algo de esta energía. Escorpio nos recuerda que la vida está en constante transformación, que todos y todas atravesamos cambios, vivimos pérdidas, tenemos heridas, pero también nos recuerda que ninguna herida tiene por qué definirnos para siempre. Siempre podemos aprender, siempre podemos crecer y siempre podemos renacer. Y quizás esa es la mayor enseñanza que nos trae este signo, que nos trae Escorpio. Entender que incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en el comienzo de una nueva etapa.
Hoy hemos visto Escorpio desde una mirada fácil, sencilla, pero muy profunda, y hemos aprendido que no es solamente el signo intenso del zodiaco. Escorpio es agua, es fijo, es transformación, profundidad, verdad, confianza y la capacidad de renacer. Y en el próximo vídeo vamos a seguir avanzando por la rueda zodiacal y vamos a entrar en el siguiente signo, en Sagitario, y ahí la energía va a volver a cambiar por completo, porque después de la profundidad y la transformación de Escorpio va a llegar Sagitario para mirar hacia el horizonte, buscar respuestas, ampliar la mente y descubrir nuevos caminos. Así que si quieres seguir aprendiendo astrología paso a paso, te invito a quedarte aquí conmigo en el canal y a continuar esta serie. Y recuerda algo importante, como ya te he dicho antes, aunque tú no seas Escorpio, este vídeo también te sirve porque tu carta natal tiene Escorpio en algún lugar, porque en ella están representados los 12 signos del zodiaco. Y comprender la energía de cada uno de ellos, comprender Escorpio, te va a ayudar a interpretar mucho mejor tu carta más adelante cuando avancemos en este curso. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, al final de este vídeo. Si te ha gustado, si te ha servido, si te ha ayudado a comprender mucho mejor esta energía, te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta y a que compartas este vídeo con esa persona que es Escorpio o con cualquier persona a la que le interese la astrología, porque eso me ayuda muchísimo a mí a poder seguir creciendo, llegando a más gente y a crear contenido de valor. Y ahora me gustaría leerte a ti los comentarios y que me digas si te identificas con la energía de Escorpio, si eres de esas personas que necesitas comprender, profundizar y vivir las cosas con intensidad. Escríbemelo aquí. Yo soy Olga Rull, esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, tu lugar para crecer, para aprender y para reconectar contigo. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí y no olvides nunca que la magia está en ti. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.